grabar aquí esta diferenciación numérica. Entonces, en cualquier caso se tiene el acceso a un número finito de pares de datos, x, y, de los cuales se puede calcular la derivada. Se puede observar que el método de diferenciación numérica está relacionado con la interpolación. Una forma de encontrar la derivada es aproximar la función localmente medida mediante un polinomio y luego diferenciarle. Y este polinomio pues, está en términos. Una herramienta igualmente eficaz es la expansión de la serie de Taylor de f de x sobre el punto xk. Este último tiene la ventaja de proporcionarnos información sobre el error involucrado en la aproximación. La diferenciación numérica no es un proceso particularmente preciso. Se puede presentar errores de redondeo debido a la precisión limitada de la máquina o de la computadora, ¿no? Y errores inherentes a la interpolación. Por esta razón, una derivada de una función nunca se puede calcular con la misma precisión que la función misma, ¿no? Entonces se aproximan la derivación mediante aproximaciones por diferencias finitas para las derivadas de f de x están basadas sobre las series de Taylor, hacia adelante y hacia atrás, de f de x cercana a x tal como. ¿Esto qué es lo que representa? Aquí está la diferencia, la suma, y la diferencia, ¿no? De las expresiones de acá. ¿Sí? Estas son por series de Taylor. Aquí tenemos que las ecuaciones A a H pueden ser vistas como ecuaciones simultáneas que se pueden resolver simultáneamente para varias derivadas de f de x. El número de ecuaciones involucradas y el número de términos que se tienen en cada ecuación dependen del orden de la derivada y el grado de precisión. Entonces aquí, y puede ser, esta es la, términos de más h centrada. Esta es centrada. ¿Cómo se define la derivada matemáticamente de cálculo integral? ¿Se acuerdan f' de x? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y esta, en principio, los que están llevando flujo de fluidos o mecánica, no me acuerdo, se llama flujo de fluidos, si no mal recuerdo. ¿Cómo se define la derivada matemáticamente? Es el límite de delta x, el límite cuando delta x tiende a 0 de f, bueno, en este caso sería de h, ¿no? Es esta misma definición que tiene aquí. De f de x más h menos f de x entre h. Esa sería la de la entre delta x, exactamente. ¿Por qué se la utiliza? No se utiliza. Les digo, porque pues, yo la utilizo cuando doy cualquier fenómeno de transporte, ya sea momento, calor o más. Como lo aborda Bert, ¿no? Bert así lo aborda. Bueno, aquí está en términos de, no está el límite, pero sí, bueno, debe estar el límite, ¿no? Aquí. Pero aquí lo voy a dejar como está en términos de las series de Taylor. Nada más recordando esto, ¿no? Entonces aquí está el orden. O h cuadrado, recuerda que es el error del trucamiento. Está en términos de h cuadrada, ¿sí? Este error, ¿cómo va a ser? Si h va a ser muy pequeña, pues va a ser muy más pequeño, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si es 0.01, pues va a ser 0.001. ¿Sí? Bueno, de la ecuación E, que es esta, se puede obtener la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Esta se utiliza, por ejemplo, para diferencias finitas. F de x más h menos 2f de x más f de x menos h. Entre h cuadrada, que esto es lo que veríamos cuando se vea diferencias finitas, ¿no? Cómo se discretiza. En la primera, la segunda derivada, en la parte espacial, no la parte temporal, esta es la parte espacial, ¿no? Entonces aquí también tenemos el orden de h cuadrado, el error, ¿sí? De una manera similar. Bueno, entonces, por ejemplo, eliminando f' de x de las ecuaciones f y h, resolviendo para la tercera derivada, f de x más h más 2h menos f de x más h más f, dos veces f de x menos h menos f de x menos 2h.
tiene un orden de error del h cuadrada, ¿no? La aproximación, tenemos esto. Entonces, se ha despejado de las ecuaciones C y G después de eliminar G'. La tabla 1.1 resume los resultados. Entonces, aquí nada más, y no lo... bueno, aquí nada más lo que tendríamos que hacer es 2hf' de x es igual al término que vaya a estar aquí. Este es 0, entonces aquí va a ser igual a menos f de x menos h más f de x más h. Y si se fijan, sería esta expresión, ¿sí? Pues nada más ese sería el ejemplo, pero ahí está, esta tabla resume. Entonces, aquí tendríamos que es f' de x es igual a menos, o f de x más h menos f de x menos h entre 2h. ¿Sí les queda claro cómo utilizar esta tabla? Y les digo, este archivo lo voy a subir, ¿no? Bueno, entonces, ¿sí no hay problema con esto, con este uso de esta tabla? ¿Sí o no? Yo no lo entendí, profe. ¿Puede repetirlo, por No, favor? a ver, vamos a ver, acá sí le entendieron en la parte de obtener la primera, por ejemplo, la primera derivada está relativamente sencilla, creo yo, no tan difícil, ¿no? ¿Esto de dónde viene? Viene de la series de Taylor, o sea, aquí se utilizan las series de Taylor, f de x más h, y se utiliza, vamos a tener todos estos términos, ¿no? Aquí es una serie infinita. Ahora este fx más h, aquí es más, este es f de x menos h, es menos. Entonces, para obtener la primera derivada se restan estas dos, f de x más h, que es lo que dice acá, ¿no? F de x más h, o se suman, o sea, lo que queramos nosotros. Aquí le pongo como f, o se pone como f de x más h más f de x menos h, igual a todo el término, todos los términos que quedan. Eso sí no hay problema, porque si la sumo esta con esta, pues esta con esta va a dar dos veces. Esta con esta, lo que les decía, se cancela. Esta con esta se suman. Esta con esta se cancelan y así sucesivamente. Entonces ya nada más nos quedaría 2f de x más la segunda derivada, así sucesivamente. Quedan los números pares. Aquí los números nones. ¿Sí no hay problema con eso? No, profe. Ah, bueno, entonces ahí estamos. Ahora, de aquí, lo que se hace es, por ejemplo, esta es la primera derivada. Bueno, aquí tenemos, esta es la primera derivada. Sí que se despeja, esta es la primera derivada. Esta debe ser la primera derivada. A ver, déjenme ver. Sí, ¿no? Ah, no, no es la f de x. Pero bueno, aquí tenemos la primera derivada, f de x más h menos f de x menos h entre 2h menos h cuadrada sobre 6. Que esto lo podemos tener en términos de el error de truncamiento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se pone hasta h cuadrada? ¿Qué más seguiría acá? ¿Qué otro término seguiría acá? h a la cuarta. Sí, h a la cuarta, h a la sexta, h a la octava, ¿sí? Pero ¿cómo será h a la cuarta? Si h a la cuarta, si h al cuadrado va a ser pequeño y va a depender del valor de h, ¿no? Si h es pequeño, ¿cuánto? Por ejemplo, que fuera 0.01h, ¿cuánto va a valer h cuadrada? ¿Sí o no? Por ejemplo, si h es igual a 1 entre 100, ¿eso cuánto es? Esto es igual a 0.01, ¿así está bien? Sí. Sí. Entonces, esto, a su vez, ¿cuánto sería h al cuadrado? ¿Cuánto sería? Pues sería 1 entre... ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Digo, mejor al igual lo pongo así, para que explique, no haya problema, no haya dudas. Y para que les quede un poco más claro. ¿Cuánto sería eso?
0.0. Lo voy a hacer un poquito más. Lo voy a hacer más para acá. ¿Cuánto sería? 0.1. Sí. Sí, ¿verdad? Quiero te a ver, espérame. 3.01. Esto es 0.001, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, imagínense cómo va a ser el término de h a la cuarta. Porque h al cubo aquí no existe. ¿Cómo sería? Y esto es importante que lo consideren. ¿Cómo sería? H a la cuarta. Escucho, ¿eh? Es que estaba viendo lo de mi calculadora, pero bueno. ¿Cómo sería h a la cuarta? ¿Cómo está h a la cuarta? Pues mucho, mucho más pequeño. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, eso es a lo que se refiere. Eso es a lo que se refiere con... eso es a lo que se refiere con la parte del orden de esto. Se va a parar ahí, se va a truncar ahí, porque ya los otros términos ya van a ser mucho más pequeños. ¿Y qué va a pasar? Pues son que... ¿Cómo serían? Despreciables, despreciables. Entonces, pues ya por eso ya no se toman en cuenta, ya solamente se toma en cuenta hasta h cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Ahora, ¿cómo utilizamos esta tabla? Aquí lo que utilizamos es f', y esta no sé, no la puedo copiar, pero ese f' de x es igual a f de x más h menos f de x menos h entre 2h. Y esto ahorita lo dejamos así. Esta se utiliza así, por ejemplo, 2h f' de x es igual a menos f de x. A ver, si no te lo voy a poner así como le he puesto, lo voy a poner aquí arriba. ¿Sí? Entonces sería 2h por f prima de x, no, este no es f, de x es igual a ¿qué? A menos f de x menos h más f de x más h. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, profe. Así lo puedo utilizar esto. Entonces esto, a su vez, lo puedo hacer como, lo volteo y quedaría f prima de x es igual a, lo voy a poner entre paréntesis, ¿cómo quedaría eso? Ahorita lo voy. Lo volteo, no esto, f de x más h menos f de x menos h. Y luego esto lo divido entre ¿qué? 2h. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y esta, si se fijan, es la misma. A ver, ya se me trabó, ya no puedo aquí moverle para arriba. Sí, bueno, el chiste es de que esta expresión es la derivada, la derivada de arriba. Entonces, a ver, lo voy a... ¿Sí? ¿Dudas? Aquí no hay problema, ya te quedó claro, Brenda, cómo se utiliza esa tabla. Y así sucesivamente, por ejemplo, es h cuadrada es igual a f' de x es igual a f de x más h menos f de x
más f de x más h. Y si queremos nada más la segunda derivada, sería f' de x es igual a f de x más menos h menos 2 veces f de x. Estoy hablando aquí, así, más f de x más h entre h al cuadrado. ¿Sí? ¿Te quedó claro? ¿Les quedó claro a todos? ¿Sí? ¿Cómo hacer uso de esa tabla? Porque esta tabla se utiliza, ahí tengo varias tablas, hay varias tablas. ¿Sí o no? Un poco más claro, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, es que ya no puedo hacer nada. A ver, déjame ver aquí. Ahí está ya. Si no, es que no me deja, no me permitía. Entonces sería f de x más, la otra. Sería f de x más h menos f de x menos h entre 2h, que era la que había escrito, la que borré. La borré porque no me permite mover para arriba o para abajo. Entonces aquí es esta. También, ¿no? Que sería f' sería esta expresión. F de x más h menos 2f de x más f de x menos h entre h cuadrada. ¿Sí? Espero que con esto ya les haya quedado un poco más claro. Digo, igual lo pudiera hacer en el pizarrón. Pero bueno. A ver, me permiten, permítanme tantito. A ver. Aquí tenemos esto. Mantener sobre el primer término al lado derecho con la primera aproximación de diferencias adelante. Que era lo que les decía. El más representativo, el valor de h sería este. Ya los demás, pues ya se van haciendo más pequeños, sucesivamente h cúbica, h cuarta, todo eso, ¿no? Entonces nada más luego se trunca en el valor más representativo, ¿sí? Y ya. Bueno, entonces de manera similar, la ecuación me produce la primera aproximación de diferencia hacia atrás. Esta es cuando tenemos aquí x menos h, eso es hacia adelante, ¿no? Cuando tenemos x más h, eso es hacia adelante. Cuando tenemos x menos h, es hacia atrás. Y eso también se utiliza mucho, por ejemplo, en el método de diferencias finitas. Por ejemplo, para las condiciones de frontera, ¿no? Las condiciones de frontera hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Hay que notar que el error de truncamiento es ahora del orden de h, el cual no es bueno. Aquí está como el h cuadrado, error en la aproximación central. Bueno, se puede derivar las aproximaciones para altas derivadas en la misma manera. Por ejemplo, las ecuaciones A y C producen. Aquí tenemos esta expresión y este es también del orden de h, el orden de truncamiento. De manera similar a la tabla anterior, aquí tenemos que h f' de x es igual a esto, hacia adelante, y estas hacia atrás. Va desde f de x menos 4 hasta f de x. Y aquí tenemos esta expresión que es similar a la de acá, ¿no? Es esta. F de x menos f de x más h, menos h, que sería esto, ¿no? Entre h. Y esta es la primera derivada. Ahora, aquí, ¿cuál es la derivada del coseno? Ese cálculo diferencial, ¿no? ¿A qué es igual la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces aquí lo que se hace es utilizar la expresión antes mencionada. Entonces se utilizará la ecuación centrada con incrementos, ¿no? Para calcular las aproximaciones a f' de 0.8. Se trabajará con nuevas cifras significativas decimales. Ahora se comparará los valores obtenidos con el exacto f' en 0.8, que es igual al menos seno de 0.8. Coseno, la derivada de coseno es igual al menos seno. Bueno, se muestra la ecuación de la primera derivada que se utilizará, que sería esta. F de x más h, que es la centrada, ¿no? Esta menos f de x menos h. Se utilizará h igual a 0.1 para obtener, es una aproximación. Entonces f' es 0.8. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues x más h. ¿Cuánto vale h? Pues 0.1 y x vale 0.8. Entonces por eso aquí es 0.8 y aquí es 0.79 porque es 0.8 menos 0.1 da 0.79.
o es 0.01, ¿sí? Punto 1. 0.79, ¿sí? Entonces, que entre 2 por 0.1. Ahora, aquí, ¿qué valor es este? ¿Qué valor representa este 0.68? 94, 98, 433. ¿Qué será? ¿Tienes sus calculadoras? Aquí está en la parte esta de la derivada. Y nos da que es de menos 0.7173, que es muy similar al valor que nos dio en la derivada centrada, que es este. ¿Sí se fijan? Entonces, es una aproximación. Ahora, el error de las aproximaciones proporcionadas por las ecuaciones antes mencionadas resulta ser menos 0.0, es muy pequeño, pero todavía sigue este siendo más pequeño respectivamente. Entonces, ¿y esto con qué lo comparan? ¿De dónde sacan ese error? Pues del valor exacto, ¿no? ¿Cuál es el valor exacto? ¿Cuál es el valor exacto? Pues el valor del seno de menos seno de 0.8. ¿Sí? Bueno, entonces el error. Se puede ver que la última ecuación presentó una mejor aproximación que la primaria, pero esto no, pero esto no pasa cuando h es igual a 0.0001. Esto se muestra en la tabla 1.3. El análisis de error que se realizará a continuación permitirá entender por qué ocurre esto. Bueno, entonces aquí tenemos la aproximación con la ecuación 1, error con la ecuación 1.8. Bueno, esta es con la ecuación con esta ecuación, con la ecuación 1.8. Y la otra es la ecuación 1.9. Esta es aproximación con 1.9. Aquí tenemos, ya incrementó el error. Entonces, para eso tiene que hacer el análisis de error para ver con cuál expresión es más próxima a la solución exacta, ¿sí? Bueno, cuando se puede, porque cuando no se puede, pues ya lo tenemos que dejar en términos nada más de la parte numérica, ¿no? Bueno, entonces análisis. ¿Hasta aquí hay dudas con respecto a lo que se ha visto? ¿Sí o no? Vamos con el análisis de error incremento óptimo. Un aspecto importante en el estudio de la derivación numérica es el efecto de los errores de redondeo. Cuando los cálculos se hacen en una computadora, se escribirán las ecuaciones en términos del error con detalle, suponiendo que se utilice una computadora para hacer los cálculos de manera que se puede escribir como f de x0 menos h es y menos 1 más el error, y f de x más h se suma. Aquí es y1, bueno, nada más se suma, pero aquí es 1, se evalúa en el 1. En el nodo 1, donde se ha aproximado f de x0 menos f de x0 menos h y f de x0 más h respectivamente, por los números del computador. Son estos, siendo los errores de redondeo, ¿no? El siguiente resultado explica la compleja naturaleza del análisis de error de los métodos de derivación numérica. Entonces aquí tenemos, suponiendo que f verifica la hipótesis de la derivación de la expresión de la derivada, ecuación 1.8, y que se usa en su ecuación computacional como es esta expresión y1 menos y menos 1 entre 2h. Es como si fuera f de x más h y menos f de x menos h. ¿Sí? Es la derivada, ¿no? Entonces el término de error de esta ecuación viene dada por las siguientes relaciones, donde esto es el error. Aquí está también el error de truncamiento, ¿no? En términos del error, o sea, el término del error total consta de una parte debido a los errores de redondeo, que es esto, y el error de truncamiento, que sería el error de truncamiento. Corolario 1b, suponiendo que f verifica las hipótesis de la derivación de la expresión de la derivada, ecuación 1.8, y que hacen los cálculos en la computadora de manera
que e a la menos 1 debe ser... Cierra la puerta, Aranza, por favor. Y e menos 1... Cierra la puerta. Menor a epsilon. Y es esta, ¿no? Y m es igual a máximo de la tercera derivada, desde a a b. Entonces, este es el error que tiene esta expresión. Además, el valor h que minimiza la expresión del mismo derecho de la desigualdad, 1,12 es este. Cuando h es pequeña, la porción de 1,12 dada por e a la 1 menos e a la menos 1 entre 2h puede ser relativamente grande. Se va a hacer mucho más grande, ¿no? Si está dividido. Porque, por ejemplo, 0.001, ¿cuánto es? ¿Un 100 milésimo? Sí, ¿verdad? A ver, no tengo la calculadora. Si es no, es un 10 milésimo, ¿no? Es un 10 milésimo. Y si está dividido, por esto pues se va a multiplicar, entonces se va a hacer más grande. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, los errores de redondeo correspondientes es en F0.801, es el valor evaluado, más E1, siendo E1 es aproximadamente ¿no? Este valor. Ahora, por su parte, también tenemos este valor, el error de redondeo, cuando es hacia atrás, este es hacia adelante, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Y el error de truncamiento es menos h cuadrada por la tercera derivada, evaluada en C, entre 6, que es esto, ¿no? Es 2, 4, 6, 8, es 1 por 10 a la menos 9, ¿no? Por lo tanto, ya se puede estimar el error, término del error total en la ecuación 1.2, que sería el error de redondeo más el error de truncamiento. ¿Sí? Entonces, este es el error total. De hecho, la aproximación numérica, la derivada que se obtiene con el incremento h es igual a 0.0001, está haciendo los cálculos. ¿Sí? Y tenemos esto, donde es evidente la pérdida de unas 4 cifras significativas. El error real es menos este valor que está cerca del error predicho. Entonces, si aplicamos la ecuación 1.12 al ejemplo 1 con la cota, con esta cota, m es igual a esto, y el valor epsilon 0.5 por 10 a la menos 9 como magnitud del error de redondeo, que eso es lo que también lo maneja en MATLAB, ¿no? El EPS, ¿sí lo han visto? Que se pone en el programa de MATLAB, el término de EPS. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Ese es más o menos lo que tiene, lo que reconoce MATLAB, ¿no? Bueno, entonces el valor óptimo del incremento es h, es esto, entre 1 elevado a 1/3 nos da esto. De los 4 términos propuestos, de los 4 incrementos propuestos para usar la ecuación 1, bueno, la ecuación esa es la 1.8, es h es igual a 0.001. Bueno, entonces, este análisis se puede hacer de manera similar para el caso de la ecuación 1.8. Este es el programa que se hizo para la expresión de el coseno. Y ahora me voy a ir a MATLAB, que también lo hice así, ¿no? O sea, lo puse en términos de la derivada, a ver, déjenme ver si es esta. No, esta no es. No, es este.
ver, déjenme ver, es que es este. Tolerancia, H. Ah, no, sí, sí es ese, sí es ese. Es este. H es igual a 1, donde H, L es la matriz H traspuesta, D traspuesta, E traspuesta. Aquí lo va a hacer, ¿no? Datos. F es la función introducida como una cadena de caracteres. X es el punto en el que se deriva. Toler es la tolerancia para el error. H es el vector de los incrementos. D es el vector de las aproximaciones a la derivada. E es el vector de las cotas del error. N es la coordenada de la mejor aproximación. Entonces aquí H1 empezamos con H y este H se va a dar acá. Entonces lo voy a poner aquí, ahorita si no lo puse también acá en forma corrida del programa. D1 se evalúa la definición de la derivada en el primer nodo. Se evalúa la función en x más h menos la función evaluada en f de x menos h entre 2h. Esta, me voy a ir al archivo de PDF, que sería ¿cuál? Sería la expresión, te lo voy a poner en términos del... Es esta, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y estoy haciendo este mismo ejemplo, nada más que se hace en MATLAB. La primera derivada de x es igual a f de x más h menos f de x menos h entre 2h. Aquí yo la se está programando aquí. ¿Sí? E es el error, es 0, el 1. Y R1 te lo vamos a ver. R1 también es igual a 0. Entonces, para n igual a 1 hasta 2, toma que h es igual a h entre 10. Hn más 1 es igual a h de n más 1. Se evalúa, que es la misma expresión que la de arriba. ¿Sí? Nada más que aquí está en términos de n. N va desde 1 hasta 2. Y luego de aquí, n más 1 es el valor absoluto, es el error. Y n más 1 también está relacionado con el valor. ¿Sí? Por eso aquí está lo de ifs, ¿no? Y cualquier cosa también, si no, pues lo pueden poner acá, ¿no? En búsqueda, en la librería, y pues ya les puede dar, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Si no llegan a entender, o puede ser en Google, o aquí directamente, ¿no? N es igual a 2, entonces, mientras E a la N sea mayor a E a la N más 1, está en términos del error absoluto, y Rn sea mayor a tolerancia, y N será menor al número máximo de iteraciones. ¿Sí? Bueno, entonces, H es igual, aquí de manera similar, ¿no? De n más 1 se utiliza la misma expresión. Mira esto, ¿no? Sí, lo voy a hacer paso a paso. Aquí ya lo hice en un solo archivo y lo voy a correr. Sí, entonces, a ver, aquí no le había quitado el punto y coma. Aquí está evaluando la función en x más h menos la función en x menos h entre 2h y nos da este valor que da de 1. Entonces ahí tenemos para n igual a 1 hasta 2, h es h entre 10. Lo va dividiendo, ¿no? Luego h n más 1 es igual a h. Ahí tenemos el valor previo y el nuevo valor. De n más 1, ya ven, lo evalúa en dónde. En punto 1, ¿no? Punto 01. A ver, déjenme ver. Lo tenemos aquí. Punto 71, 73.
que sería este, 0.7161, es en 0, sí se evalúa. Entonces aquí ya tenemos el error, 0.0011, Rn más 1, que es 2 veces el error n más 1 por el absoluto, n más 1 menos absoluto de n más 1. ¿Sí? Si no, ahí debe ser positivo, pero bueno, aquí se vuelve a meter en el ciclo, ¿sí? Y luego ahí nos da los valores, que h va a ser más pequeño, 1 por 10 a la menos 3, lo evalúa, n más 1, r, n es igual a 2, ya se salió del ciclo, ¿sí lo ven? Desde n igual a 1 hasta n igual a 2, se sale del ciclo, y ahora mientras n sea mayor a n más 1, y Rn mayor a la tolerancia y n sea menor a máximo, entonces aquí entró en el ciclo Hn más 2 igual a h se evalúa, da el error, Rn más 1, n, el número de tamaño de D, y esos son los valores. ¿Este valor qué representa? A ver quién me dice. Estos valores que representa en la primera columna. Y aquí al igual lo dejo esto. A ver quién me dice. Lo que estoy diciendo aquí es nada más poner esta, ¿no? Lo pudieran hacer. En el programa estaba esta. Entonces nada más lo que haría es poner esta. Menos f val, f x más 2h, más 8 veces por f val, f de x más h, menos f8 por f val, x menos h, menos f val, x menos 2 por h, porque ahí me lo estaba mandando, ¿no? 2h no es 2h, es 2 por h, de manera similar. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ya desearé aquí en esta, y acá sería también esta. Al igual y lo voy a agregar, y ahí ustedes lo corren, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner esto, control C, control V, ¿qué se le pongo? Le puse save, ejemplo, derivada deriv 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, va a ser el mismo, pero ahora yo lo que estoy haciendo aquí es, a ver, no es a ver, ¿cuál era? Era este, ¿no? No me acuerdo, a ver si es este. A ver. ¿Dónde estaba haciendo esto? Acá lo estaba haciendo en otro lado. Ah, sí. Entonces aquí lo voy a poner acá. Entonces aquí ya sería, en lugar de esto, que es 2, los voy a subir. Sí, aquí, sería también, y en principio ya acá, es ¿no? La que me haría falta. Y ya, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? A ver. Ahí al igual nada más hay que checarlo bien, ¿eh? Porque estos valores no son los que deben dar. Sí debe dar estos valores, que son muy próximos. Y aquí está -1, pero si no lo checo ya se los envío. ¿Sí?
Dudas que tengan. Aquí tenemos el método de extrapolación de Richardson. En esta sección vamos a profundizar en la relación que hay entre las ecuaciones 1.8 y 1.9, que son las derivadas, ¿no? La derivada centrada y la derivada de la más larga, ¿no? No recuerdo decir, no es de cuarto orden, no es de cuarto orden, pero bueno. Se define f de k es igual a f de x de k es igual a f de x0 más kh. Y usamos las notaciones de 0, h y de 0, 2h para todas las aproximaciones a f' de x0, que se obtiene al aplicar la ecuación 1.8 con incrementos de h y 2h. Entonces aquí lo tenemos, esto se aproxima, más c de h cuadrada de 0, también de 0, 2h, más 4h cuadrada, porque si se sustituye, ¿no? 2h, que sería 4h cuadrada. Multiplicando la ecuación 1.15 por 4 y restando la relación 1.16 del producto resultante, nos da esto, los términos que contienen C se simplifican, se cancelan estos dos. ¿Sí? Entonces sería esta 4D0H. Esta, bueno, ahí se multiplica. Ah, no, pues esta ya está, ¿no? Hasta esta se multiplica y se resta. Entonces tenemos esta expresión, ahora despejando f' de x0 en 10, en esta 10, 1.17, se obtiene que f' de x0, este es similar a la que se había puesto anteriormente, ¿no? Aquí haciendo álgebra, sacando como factor común o cuestiones de ese tipo y ya. La expresión del miembro del derecho de 1.17 es presente en la ecuación de diferencia centrada. 1.9. Sea f de x coseno de x, se utilizarán las relaciones 1.15 y 1.16 con h igual a 0.01 para mostrar cómo usa la combinación lineal esta, ¿no? Esta es la combinación lineal que es esta, dada en 1.18 para obtener la aproximación a f' de 0.8, dada en la ecuación 1.8. Ahí se trabajará con 9 cifras decimales significativas con todas las operaciones. Entonces aquí tenemos las ecuaciones con h es igual a 0.01 y obtenemos la aproximación, y ahora se aplicará la combinación lineal en 1.18, que sería 4 por este menos esto, nos da este valor que es exactamente la solución obtenida para aproximar f' de 0.8 en el ejemplo 2.1. ¿Sí? Al usar directamente la ecuación 1.8, el método de obtener la ecuación se llama de mayor orden para aproximar f' de x0 a partir de una ecuación de menor orden, se llama extrapolación. Es el método de extrapolación de Richardson. Aquí está en forma general, ¿no? Suponiendo que dk-1h es una aproximación de orden h a la 2k, a f' de x0 se verifica, tenemos esta expresión, con lo cual tenemos esto. Entonces se puede construir la siguiente aproximación mejorada. Aquí está, este error es del orden de h a la 2k más 2. Esta, si no mal recuerdo, es la que se va a programar. Entonces, a continuación se presenta el programa de MATLAB del método de extrapolación de Richardson. Entonces, aquí lo tenemos y aquí también se los voy a... Esto está aquí y los resultados son estos. ¿Sí? Entonces, vamos a MATLAB y ahí ya terminamos esto de derivación numérica. Que sería esto. Derivación usando extrapolación. Esa es la función introducida como una cadena X, el punto delta es la tolerancia, doble es la tolerancia, resultados, D es la matriz de las aproximaciones de la derivada, R es la cota del error relativo, es cota del error relativo, N es la coordenada de la mejor aproximación. Entonces aquí también tenemos esto, ¿no? De F val entre 2H, si mientras que el error relativo es mayor a la tolerancia y el error es mayor que el delta y J es menor a 12, se tiene que H es igual a H entre 2 y se evalúa, ¿no? Aquí tenemos esto, error absoluto, este es como que un poquito menos corto. Este ya no lo voy haciendo, lo hice, la verdad,
Pero al igual a ver si ahorita lo hago en un solo archivo para que ustedes ya lo corran y vean qué es lo que está haciendo. ¿Sí están de acuerdo? ¿O lo hacen ustedes ya que lo pongan en un archivo .m?